¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otra vez. Ya estamos aquí en un viernes. Qué gusto estar en viernes aquí con todos ustedes. De verdad que me encanta este espacio que se ha estado creando poco a poco. Es bien interesante, bien divertido y a mí me entusiasma sobre todo aprender cosas nuevas porque es un reto semanalmente dar una conferencia completamente nueva de algo que sé, que algo que conozco, pero algo de lo que tengo yo que evidentemente convencerlos con argumentos y con un proceso muy y con un argumento claro y con referencias y con todo esto. Y es un reto bien interesante para mí. Este proyecto, como ustedes saben, que se llama The Room, ha estado, ya son 6 meses. Ya desde que empezó el año, hemos estado haciendo una conferencia todas las semanas. Y ha sido algo bien interesante, algo súper, súper, súper padre. El objetivo es tener 40 conferencias al año. Vamos en la conferencia 21, esta es la conferencia 21, entonces pues ya vamos agarrando un buen ritmo y vamos teniendo aquí cosas bastante, bastante, bastante interesantes. Así es que ustedes métanse a esta dirección. Es muy sencillo. Este espacio es patrocinado por Azul Chiclamino Learning, The Storytelling Institute. Y lo que hacemos ahí es enseñarte a hacer cosas, a trabajar mejor, a comunicar mejor, a ir más allá, a hacer muchas cosas de storytelling, sobre todo. Pero el storytelling es básicamente el backbone de lo que se está haciendo en Azul Chiclamino hoy en día. Y hay muchas formas de hacerlo a través de conferencias, a través de pláticas, a través de charlas, a través de podcast, a través de estrategias digitales de negocios. Y eso lo puedes aprender aquí. Este espacio es patrocinado por Azul Chiclamino Learning, de Storytelling Institute. Y bueno, pues ahí está el comercial y eso es básicamente todo. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué les voy a platicar el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre esto, palacios mentales. Es una situación, es algo que es bien complicado, pero bien sencillo a la vez. Y ustedes lo que han visto de este lado, o si me conocen, o si han visto pláticas o conferencias por parte mía, ustedes saben perfectamente bien que yo no uso PowerPoint. Ya, el PowerPoint debemos tener claro que se acabó. Se acabaron las herramientas de Office. Lo siento, pero así es. Microsoft se quedó en un punto en donde pues ya no son herramientas importantes. Uno, el PowerPoint ya no es suficiente, ya no es porque es una barrera. Fue un apoyo en otros años, pero hoy en día es una barrera de comunicación. Y más como el mundo está, necesitamos comunicarnos mucho mejor, más rápido, más efectivo. Y aunque estemos lejos, ojo con ojo. La segunda herramienta que debería estar desapareciendo, sin embargo está creciendo mucho más, es el Excel. Excel es una herramienta muy interesante, pero mucha gente lo utiliza para todo, para hacer cálculos, para hacer incluso análisis. La inteligencia artificial, las herramientas de analítica, el SAS, todas las herramientas R, todas las herramientas de analítica están sobrepasando Excel. Y quien utiliza hoy en día Excel para hacer reportes, proyectos, análisis, pues está perdiendo mucho. Y tercero, el Word. Word es una herramienta, pues sí, interesante, simple, ya no tiene mucha, pero quienes escribimos, quienes nos dedicamos a la escritura, bueno, hay una cantidad brutal de herramientas que nos permiten escribir más, mejor, más fácil, más rápido y con otras capacidades y habilidades. Entonces, hoy en día lo que les quiero enseñar es cómo deshacernos de ese PowerPoint. No lo satanicemos, pero sí necesitamos asegurarnos de que estamos haciendo conferencias sin apoyo visual. Ustedes ven que yo saco este tipo de herramientas y sí, sí, son apoyo visual, pero en realidad déjame contarte algo rápido y sencillo. Que estas herramientas, estos mensajitos que ves de este lado, no son, no son en realidad apoyos visuales para mí, sino son apoyos visuales para ti porque el mundo cambió completamente, como sabes. Estamos entrando en una era en donde esto es la comunicación de la normalidad. Y hay gente que entra y sale a estos rooms, a estos salones, a estos spaces, a estos clubhouse, y entra y sale, o llega tarde, o se va temprano,
pero a veces no sabes de qué está hablando este personaje que está aquí. Este apoyo es para darte cuenta de qué estás haciendo. Cuando estoy diciendo algo aburrido, entonces le tienes que adelantar e irte hasta la siguiente eh, tag o el siguiente acto, como los llamo yo. Entonces estos apoyos son más por la forma en la que se está llevando la comunicación hoy en día, y esa es la primera lección que vamos a ver el día de hoy. Bien, te voy a contar algo, y esto es algo que es una frase que me encontré hace, hace unos cuantos meses cuando estaba yo terminando de escribir mi segundo libro que se llama Vicen a Berlín. ¿Por qué hago referencia a este libro? Bueno, claro, pues porque lo estoy vendiendo y tienes que comprarlo en Amazon o en azulchiclamino.com/tienda. Pero hay algo importante. Este libro habla sobre el Alzheimer. Y el Alzheimer tiene que ver precisamente con las memorias y con los recuerdos. Esta frase que encontré aquí dice, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y cuando tienes ese tipo de cuestiones, recuerdos, situaciones, momentos, entonces te das cuenta de que la memoria es algo bien importante en la vida. Y de lo que habla la novela es precisamente de perder esa memoria, perder esos recuerdos y cómo se van borrando de vez en cuando. Hoy en día lo que sucede con nuestra mente, nuestra memoria, nuestros recuerdos, es que los tenemos en un espacio, en un celular, los tenemos en la computadora, los tenemos en un sitio tan, pero tan a la mano, que hemos dejado de confiar en nuestra memoria. Hemos dejado de confiar en lo que sucede, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que imaginamos. Eh, Todos los recuerdos se encuentran guardados en un aparato, en una memoria de silicio. Y entonces no necesitamos por qué recordar un número telefónico, por qué recordar cuándo fue un evento, si tengo mi calendario. Hemos dejado de utilizar la memoria y estoy seguro que al ser un músculo, pues pierde muchas habilidades. Lo que yo te quiero contar el día de hoy es cómo generar esos palacios mentales. Y te voy a contar una historia para empezar. ¿Por qué? Pues porque somos storytelling, porque de eso vivimos y a eso nos dedicamos. Te voy a contar la historia que estuve yo contando el día jueves que tuvimos un evento y me tocó platicar de una forma breve, en 10 minutos, algo importante que me llamara la atención. Te voy a platicar que vivimos en historias. Y vivimos en el mundo de las historias. Todos estamos contando historias y nos encontramos con historias a cada momento. Esto que estamos viviendo tú y yo es un espacio de historias, un espacio de situaciones que nos están pasando y que contamos toda la vida. La forma en la que el hombre, el ser humano, hace una relación directa con otros seres humanos es a través de historias. Te subes al metro y cuentas una historia de lo que te pasó, llegas al trabajo y cuentas cómo te fue en el trabajo, en el camino, qué te encontraste, qué te pasó mientras te bañabas, mientras desayunabas, platicas con los colegas a la hora de la comida, comentas historias en el trabajo. En la tarde platicas con tu familia, con tu pareja, con tus conocidos, amigos, con quien estés, platicas sobre las historias de lo que te pasó, de lo que piensas, de lo que vives, de lo que sueñas. Te sientas a jugar dominó. ¿Y qué haces? Platicar historias. El dominó es un pretexto simplemente para estar con amigos y compartir y tener esa relación emocional que todos tenemos. Ves series de televisión, son historias. Ves la televisión, las películas, son historias. Ves las noticias, son historias. Vivimos alrededor de historias. Escuchamos, vemos y sentimos las historias. Y las historias están llenas de emociones y por eso generamos esa empatía como personas. Generamos una empatía en particular. Sin embargo, lo que nos pasa muchas veces es que las historias que suceden en nuestra vida no las escribimos nosotros. Simplemente son cosas que nos van pasando porque el jefe nos dice qué hacer, porque la televisión nos dice qué hacer, porque el periódico nos dice qué hacer, porque las noticias nos dicen una historia que va a llover y entonces agarras el paraguas o tu impermeable o tus botas porque sabes que va a ser un día largo. Todas las historias nos las cuentan y nosotros asumimos el rol de ese personaje que la gente nos dice que seamos. El personaje con corbata o el personaje con camiseta. Y es un rol que a veces nos dieron, incluso desde primaria o desde kinder o desde algún sitio
hace mucho. Tu pareja te da cierta carga para que tú crees una historia y seas un personaje de la historia de alguien más. Y asumimos ese rol y nos dejamos llevar como autómatas. Lo que tenemos que hacer en la vida es simplemente tomar el control y escribir tu propia historia, describir tu personaje, cómo quieres ser, cómo quieres que tu personaje sea, qué hace, qué habilidades, qué capacidades tiene tu personaje, cómo funciona tu personaje y cómo piensa tu personaje para que tú tomes control de quién eres y entonces tomes control de tu vida y tú puedas ser quien quieras ser y hagas el guión de tu vida como lo quieres ser de aquí en adelante. Esta historia no tiene nada que ver con lo que yo te voy a platicar el día de hoy, pero sí estamos hablando de recuerdos, estamos hablando de memorias y estamos hablando de ser parte de lo que queremos hacer. El chiste es crear tu historia y ser tu personaje. De eso se trata la historia. Vivimos en las historias de los demás. Pero lo que yo quiero hacer contigo hoy en día es ayudarte a que esa historia que yo te acabo de contar no la leí en ningún guión. Claro, esta es la nota que el guión, pero no lo leí. Simplemente me lo aprendí. Y lo que hice fue manipular mi memoria para recordar cada uno de los pasos y cada una de las estructuras. Y todas mis conferencias, todas mis pláticas, todos los rooms que tú has visto se basan en ello. Insisto, este cartelón que tú ves aquí abajo no es para mí, es para ti, para que sepas en qué parte de la conferencia, de la plática estoy, de qué estamos hablando, de qué se trata si llegas tarde al live, si te sales antes, para que sepas o puedas adelantarle hacia los diferentes capítulos o actos. Investigué en temas científicos hace mucho tiempo si verdaderamente había gente con memoria privilegiada. Y hubo un estudio bien interesante del University College London en donde estudió a la gente con mejor memoria en el mundo, la estudió, la analizó y por supuesto, pues muy al estilo estudios universitarios, los metió a un MRI. ¿Qué es un MRI? Es un equipo de resonancia magnética. Si tú has visto Grey's Anatomy, si tú has visto cualquier programa de House o cualquier programa de medicina hoy en día, a todos los pacientes los meten por un tubo que es un equipo de resonancia magnética y lo que hace es ver cómo se comporta el cuerpo, en particular el cerebro. Y a las personas más inteligentes o con mejor memoria, las metieron a un MRI, hicieron un análisis de cómo se comporta la memoria en las personas con gran inteligencia y con un grupo de control y se dieron cuenta que los cerebros son iguales. No hay cerebros privilegiados, los hay, pero no hay una parte más abrupta, más fuerte, no hay músculos que se vean en el cerebro. Simplemente todas las personas tenían un cerebro igual, similar, por supuesto, igual. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿cómo es que alguien tiene mejor memoria que otras personas? ¿Por qué sucede esto? Y entonces se dieron cuenta de que hay un proceso dentro del cerebro que te permite generar ciertas situaciones específicas cuando el cerebro quiere recordar algo o cuando hace uso de la memoria. Este estudio también tiene una contraparte en donde se dieron cuenta otro estudio, los científicos, que quien tiene muy buena memoria son las personas y memoria en diferentes aspectos, me refiero, son las personas que son los taxistas, por ejemplo. Y la gran situación o la gran relación que encontraron se basa en el siguiente hecho. La gran forma de poder encontrar los peligros que existían en el hombre paleolítico es que uno de los más grandes peligros era perderse en aquel entonces. Cuando alguien se perdía de su tribu o de su aldea, entonces era casi seguro que iba a morir.
Y gran parte de los procesos que hacía la gente era ir por agua o ir a los sitios donde había comida o los sitios donde había agua para poder sobrevivir y regresar finalmente a la aldea o con la tribu donde vivían. Y gran parte de la supervivencia de aquel ser humano era la memoria espacial que tenían. Cómo ir y sobre todo cómo regresar. Dónde estaban ubicadas las cosas. Y ese proceso se desarrolló tan fuerte que hoy en día nuestra memoria se basa en ello. El gran descubrimiento, y lo que tienes que apuntar ahorita es el gran descubrimiento que tuvo ese análisis de la escuela del London College, es que estaba completamente relacionada la buena memoria con la memoria espacial. El espacio, el sitio donde estábamos. Cuando los taxistas vemos que tienen una gran memoria en otras cosas, por supuesto, en la lista del súper, en los cumpleaños, en cosas que no tienen nada que ver, todo se basa en la gran capacidad que tienen en la ubicación espacial. Y esto es fantástico porque nos lleva a unos procesos sumamente interesantes. El locus, lo voy a decir mal evidentemente, el locus coeruleus y el CA3 del hipocampo son los que se encargan de todo el proceso de la generación de la memoria. Cuando estamos en un sitio nuevo o en un espacio nuevo, en un cuarto nuevo, en una habitación nueva, en una ciudad nueva, en un sitio nuevo, entonces lo que hace el cerebro es disparar dopamina y entonces imagina que se graba, que se toma una fotografía de ese sitio y de ese espacio. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro paleolítico siente la necesidad se anticipa al peligro de perderse. Ubicas todo, ubicas las situaciones y en ese preciso momento se toma una fotografía de los espacios. Tú habrás oído, que es súper interesante, que cuando hay un evento importante en la vida, difícilmente te preguntan qué estabas escuchando o con quién estabas cuando sucedió algo. Lo importante de la vida, los eventos importantes, por ejemplo, el 9/11, estoy seguro que recuerdas dónde estabas en el 9/11. Estoy seguro que recuerdas dónde estabas cuando te enteraste de una noticia importante, impactante, relevante, histórico, cambiante de la situación. ¿Recuerdas dónde estabas cuando lo escuchaste? ¿Por qué? Porque hay una conexión que es completamente directa y específica en el cerebro del espacio con las memorias. Y de ahí el gran éxito de Chicoche, que recordarás que por el año 1986 sonaba en toda la radio, en donde te agarró el temblor, que es completamente real y se basa en esto. Claro, Chicoche no sabía de esto, pero era lo que todo mundo nos preguntábamos, ¿en dónde te agarró el temblor? ¿Recuerdas? En el 85. Y sabes perfectamente hoy en día dónde te agarró el temblor del 85 o si eres posterior a esa época, dónde te agarró el del 2017, si mal no recuerdo. Puede que haya sido antes, pero el siguiente temblor. Sabes perfectamente bien dónde estaba porque hay una relación que no se puede separar. La memoria, y esto es importante comentarlo, la memoria está relacionado con todo el conocimiento espacial que tenemos nosotros. Por cierto, a mí me agarró en mi casa y me acuerdo que me acerqué a ver la pecera cómo se movía y los peces bailaban y bailaban y bailaban y después me asomé a la ventana a ver los edificios. Entonces, si estamos enfocados en esto, nos damos cuenta de que hay una relación directa que se puede hacer entre el espacio y la memoria. Y la gente que utiliza, la gente que tiene gran capacidad de memoria, claro, objetiva y precisa, eh, me refiero a que la utiliza por gusto propio, por interés propio, hace uso de esta relación.
Lo importante es todo el proceso que hacen, por ejemplo, las personas que entran a campeonatos internacionales de memoria. Y es gente que tiene que memorizar grandes cantidades de números o nombres o situaciones en la guía amarilla o cosas verdaderamente importantes, orden de las cartas. Y estos campeonatos internacionales tienen gente que es verdaderamente fantástica con el uso de su memoria. Y lo que hacen ellos es utilizar esta parte. Así es que te voy a contar qué es entonces un palacio mental. Y aquí me falta... Bien, te voy a contar otra, otra historia interesante en donde Simónides lo que hace en algún momento en la antigua Grecia, y esta es una historia bien interesante y de dónde viene la palabra palacio mental. Simónides, en lo que hace en la antigua Grecia hace más de 2500 años, en aquel entonces era muy interesante el concepto del entretenimiento y en el entretenimiento se contrataban más que a personas, se contrataban a poetas, por ejemplo. Y entonces en un evento había un poeta que platicaba, que contaba, que decía sus historias. Y Simónides lo que hizo en alguna ocasión fue utilizar este tipo de memorización. Se utilizaba mucho en la antigua Grecia este tipo de memorización basada en espacios que ahorita te voy a explicar cómo lo vamos a hacer y vamos a hacer un ejercicio en donde se recordaban, pues evidentemente si eres un poeta tienes que recordar exactamente las palabras, la lírica, el ritmo. Tienes que recordar muchas cosas porque eso es tu vida y ese es el entretenimiento que en aquel entonces tenía. Así es que en un evento en donde había una mesa larga, cuentan, con varias personas comentando y escuchando el sermón y la poética de Simónides, escuchan y les encanta todo este proceso y terminan finalmente y Simónides sale del palacio. Cuando sale él, el palacio donde se encontraban se derrumba, como era relativamente común en aquel entonces, se derrumba al grado que evidentemente los materiales que se hacían en aquel entonces destrozan, por desgracia, todos los cuerpos a dejarlos completamente irreconocibles. En aquel entonces evidentemente era un proceso importante los entierros, pero sin saber quiénes eran los restos, los cuerpos, era imposible hacerlo. Y lo que hizo Simónides es llevarse a cada una de las personas, de los familiares, con donde se encontraban los restos de cada una de las personas. Y lo que él había hecho, o la forma en la que él había logrado recordarlo, era a través de la memoria espacial. Él sabía en la mesa en dónde se encontraban sentados cada uno de ellos, porque recordaba perfectamente no una relación entre las personas, es decir, la información, y el sitio donde estaban, el espacio. Entonces, esa es una forma en la que incluso muchos mentalistas, por ejemplo, Platanito, utiliza mucho este tipo de herramientas en donde sabe perfectamente bien el nombre de cada una de las personas. Y si no lo han visto, bueno, eso es impresionante ver cómo recuerda el nombre de 20, 30, 50 personas que recién acaba de conocer, gracias a ese tipo de palacios mentales que se empiezan a desarrollar. Así es que al principio yo te conté una historia que no tiene nada que ver con esto, pero sí me sirve para explicarte la forma en la que yo la recuerdo y la forma en la que yo puedo decirte una historia que apenas escribí ayer en una hoja, incluso completamente confusa. Si yo leo esto con mi tipo de letra además, es probable que me confunda muchísimo más. Si yo la leo en un PowerPoint, entonces te doy a ti la espalda. Así es que lo que me toca es aprenderme esa historia. ¿Y cómo lo hice? Bien, te voy a explicar en este momento y aquí es donde tienes que empezar a tomar notas. Si tienen preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios, díganmelo en este momento. Es un buen momento para empezar a recolectar preguntas, todos los que están aquí en vivo. Entonces te voy a contar básicamente y para ello te voy a presentar lo que es mi casa. Este es un plano de mi casa en donde puedes ver abajo a la izquierda el cuarto de televisión. Aquí de este lado está la entrada, está la puerta del departamento.
Y si entras tú a la izquierda, tienes el cuarto de televisión, a la derecha está un despacho, después aquí está un cuarto, y de este lado está el cuarto de televisión conectado a la cocina, al comedor, y arriba está la sala. Y ese es el cascarón de mi palacio mental, en este caso y en casi todos los casos de todas mis conferencias. Lo que hago y lo que hay que hacer es dividir mi discurso, dividir mi historia, dividir la plática, dividir la charla, dividir la conferencia en diferentes actos. ¿Ok? Ese es el primer paso que hay que tomar. Dividirlo en diferentes actos. Primer acto, segundo acto, tercer acto, cuarto acto, quinto acto, todos los actos que tengas para llegar a una evidente conclusión. Y cada uno de esos actos se va colocando en cada uno de los cuartos, si es un plano como este, o en cada uno de los pisos, si es un edificio, o en cada uno de los salones, si tú tienes un palacio, o en cada una de las pistas, como utiliza The Mentalist, en cada una de las pistas de circo, en cada uno de los sitios. Y cada uno de los actos va a tener cosas que tú vas a recordar, referencias que tú vas a tener, y vas a generar imágenes que te hagan recordar ese acto. Mientras más extraños sean esas imágenes, ojo, mientras más locas sean esas imágenes, mientras más surrealistas, mientras más apestosas, utiliza el olfato como otro sentido, las imágenes, los colores, mientras más extravagantes sea las imágenes que tú vas a colocar en cada uno de los cuartos para recordar esa parte o ese acto de la historia, mejor será porque más fácil te vas a acordar de ello. Así es que lo que yo hice fue precisamente esto. En el cuarto de televisión puse simplemente pláticas y conversaciones, la televisión y el dominó. ¿Dónde platicas las cosas? Pues platicas en una sala, en donde tomas tu café, platicas con las personas, etcétera. Hay una televisión y simplemente yo ahí coloqué algo tan loco como en un cajón de ese cuarto se encuentra el dominó de mi suegro, a quien no lo conocí, pero es un dominó muy especial y está ahí. Así es que coloqué esas imágenes, ya te explicaré cómo se utiliza. Ahora, paso entonces, siguiente acto es la cocina. Y en la cocina yo lo que coloqué es un diagrama que siempre utilizo y que se llama la rueda de Plutchik. Esta es la rueda que yo utilizo como para analizar, ya te la platicaré en otra ocasión, pero para analizar todo lo que son las emociones. Plutchik era un psicólogo que hace un análisis sobre las emociones del ser humano y cómo se utiliza. No es la única teoría, pero es la teoría que más me sirve a mí, que utilizo para precisamente escribir historias emocionales y memorables. Y después en la sala coloqué algo que es la máquina de escribir antigua de mi abuelo. Mentalmente puse en la barra, donde está una especie de cantina, puse en la barra una máquina, la máquina de escribir de, de mi abuelo, y puse ahí a un moped. Uno de los mopeds, ¿recuerdas? A uno de los mopeds, precisamente el programa de los mopeds, lo puse ahí escribiendo en la máquina de escribir. Y finalmente me pasé a la sala donde puse yo un control, coloqué mentalmente un control de Atari. El Atari, si tú eres un joven, un chaval que no sabe qué es eso, bueno, pues es el Nintendo de los viejos como nosotros. Sirve cualquier control de videojuego cualquiera. Así es que construí mi palacio mental basado en mi casa, en mi departamento, y después coloqué ciertas cosas. Así es que esta tarjetita que típicamente tendríamos en el atril o pegada en el micrófono o en mi cuaderno, en lo que sea, ya no me sirve porque ya no la necesito. Ya tengo mi palacio mental. Y entonces te voy a contar otra vez la historia, pero quiero que recorras el camino como dicen las flechas, ¿sí? Todos vivimos de historias y las historias las tenemos día a día. Vamos al trabajo, vamos en metro, vamos en la mañana, platicamos con nuestros colegas, con nuestros amigos y entonces nos encontramos y nos sentamos a ver la televisión y nos encontramos a ver las series de televisión y las películas y los noticieros y todo en la vida son historias. Incluso el jugar dominó.
Jugar dominó es un pretexto para sentarnos varias personas a platicar y a cotorrear y a comentar ciertas historias. ¿Qué sucede? Que las historias están llenas de emociones. Paso al siguiente cuarto. Las historias están llenas de emociones y las emociones son las que nos permiten tener esa empatía y esa capacidad de conectar con las personas. El gran problema es que muchas veces nos dicen qué hacer y cada historia está hecha por personajes que nos atribuyen, que nos dicen quiénes somos. Lo que tenemos que hacer hoy en día es definir quiénes son nuestros personajes, quiénes somos nosotros como personaje, qué te gusta de ti, qué no te gusta, cómo construyes tu personaje y entonces en base a eso estudiar, trabajar, conseguir metas, desarrollarte personal y profesionalmente para crear tu propio personaje y poder escribir tu propia historia, poder escribir tu vida como a ti te gusta. Y entonces, solo así podrás tener el control de tu vida y llevarla a donde tú quieres llevarla. ¿Me sigues? No necesito acordarme, no necesito un PowerPoint, no necesito muchas cosas, simplemente necesito tener imágenes en la cabeza. Cuando yo logro crear un palacio mental, entonces puedo hacer una charla y una conferencia sin tener un apoyo visual, sin tener nada que me diga qué es lo que sigue, sin leer, sin escribir tantas cosas. Esto me sirvió como guía para diseñar mi palacio mental, pero el palacio mental se desarrolla y se escribe como lo hizo Simónides en aquel entonces, como lo hacen las personas que tienen una gran capacidad de memoria y como lo hacen evidentemente la gente que hace un TED Talk. Entonces, si tú quieres hacer un TED Talk, lo que tienes que hacer es escribir un guión, llenarlo de ideas e imágenes locas y colocarlo en un palacio mental. ¿Por qué? Porque la conclusión única, simple y sencilla de esta charla del día de hoy, de esta charla que se llama Palacios Mentales, es que la gente no tiene una memoria privilegiada. Los hay. Hay quienes tienen una memoria privilegiada, pero en la punta de la curva, igual que hay gente que tiene una muy mala memoria. Leía yo un documento en donde explicaban sobre alguien que tiene una tan buena memoria, que es la persona en la que se basó Rain Man, la película, y la contraparte, una persona que tiene tan mala memoria que no recordaba que tenía mala memoria. Y esto no es chiste, aunque pareciera chiste. Pero claro, todos vivimos en el centro de la campana. Todos, una gran cantidad, estadísticamente no me acuerdo cuánto es, pero la gran cantidad de personas vivimos con una memoria normal, ni privilegiada, ni condenada. Y a través de esto es la forma en la que las personas utilizan, comunican y desarrollan historias memorables y las cuentan y las ejecutan. Una cosa es escribir las historias, otra cosa es llevarlas al escenario, platicarlas, contarlas y comentarlas. Si tú tienes que hacer un TED Talk, si tú tienes que hacer una plática, si tú tienes que hacer una conferencia, olvídate ya del PowerPoint. Deja el PowerPoint a un lado, porque además el PowerPoint te distrae. El PowerPoint te pone una barrera con otras personas. El PowerPoint es una muletilla que no sirve, que estorba, que quita, que resta. Lo importante es utilizar estos palacios mentales para poder contar tus historias, charlas, pláticas, conferencias, incluso para vender, evidentemente. Así es que, ¿qué es lo que hay que hacer? Desarrolla una estructura de lo que vas a decir, lo que vas a comentar, lo que vas a platicar, lo que quieres, tu speech, simplemente, ya sea plática, conferencia, lo que sea. Crea un espacio mental, crea un palacio mental, ya sea el sitio que quieras, el sitio que te sirva a ti. Yo lo utilizo en mi casa porque en mi casa voy colocando cada uno y después lo voy recorriendo físicamente y mentalmente, físicamente un par de veces y mentalmente para recordarlo. 2, llénalo con imágenes que representen el discurso. Mientras más locas, mientras más absurdas, mientras más surrealistas, mientras más coloridas, mientras más olorosas y apestosas sean, mejor vas a recordar
todo tu speech porque está basado en cosas que incluso te vas a reír y vas a sonreír al imaginarte a uno de los Muppets escribiendo en la máquina de escribir de mi abuelito. Tercero, historias locas. Y cuarto, recorre el espacio. Mientras te lo aprendes, recorre físicamente y di acto 1. Esto sucede en esta habitación. Acto 2, si necesitas recorrerlo 3 veces, es más que suficiente. Sí, y después recórrelo mentalmente. Y entonces vas a estar listo, vas a estar lista para subirte a un escenario y entonces platicar muchas cosas sobre lo que quieras con un palacio mental. Y eso es básicamente lo que corresponde y lo que toca para platicar el día de hoy. Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, cuéntenme cómo van. Déjenme abrir porque se me perdió aquí la pantalla, pero cuéntenme. ¿Tienen ustedes preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios? Me preguntan de este lado si esto verdaderamente sirve. Sí, parece ciencia ficción, pero no. Preguntas, esto dudas, sirve sugerencias. Y lo dije en un inicio. Opiniones. Es la forma en la que yo las conferencias las hago, las cómo explico, van. Las platico y las comento. Y esto me permite también tener un control del escenario. Cuéntenme. Porque incluso tienen ustedes preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios, caminar de este lado, si esto verdaderamente es que yo he creado 1 o 2 días. Sí, parece ciencia ficción, pero no. Preguntas, dudas, sugerencias. Y lo dije en un inicio. Opiniones, forma en la que yo las conferencias las hago. Cuéntenme cómo van. Los pasos, platico y las coloco. Esto me permite también tener un control del escenario. Cuéntenme. Porque tienen ustedes preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios, caminar de este lado, si esto verdaderamente es que yo he creado 1 o 2 sí, parece ciencia ficción, pero no. Preguntas, dudas, sugerencias. Y lo dije en ese inicio, opiniones, cuéntenme cómo van. Los pasos, la máquina de abrir, esto me permite también el proceso de tener en pantalla, pero cuéntenme, porque tienen ustedes preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios, y les caminar de este lado, si esto verdaderamente es que yo he creado sí, parece ciencia ficción, pero no. Preguntas, dudas, lo reviso, lo analizo, pero siempre busco una base científica, una base de opiniones. Cuéntenme cómo van. Esto lo vi cuando lo hacía. ¿Han visto ustedes la serie de pantalla? Pero cuéntenme, porque tienen ustedes preguntas, sugerencias, opiniones, comentarios, y les caminar de este lado, policíacos. Sí, parece ciencia ficción, pero no. Preguntas, dudas, lo reviso, lo analizo, pero siempre busco una base científica, una base de opiniones. Cuéntenme cómo van. Esto lo vi cuando lo hacía. ¿Han visto ustedes la serie de pantalla? Pero cuéntenme, porque tienen ustedes preguntas, sugerencias, opiniones, comentarios, y les caminar de este lado, policíacos. Sí, parece ciencia ficción, pero no. Preguntas, dudas, lo reviso, lo analizo, una base científica, una base de opiniones. Cuéntenme cómo van. Esto lo vi cuando lo hacía. ¿Han visto ustedes la serie de pantalla? Pero cuéntenme, porque tienen ustedes todas las memorias que puedes estar teniendo en algún momento. ¿Ok? Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. Bueno, háganlo. Hagan el ejercicio. Jueguen con estas ideas. Háganlo en una junta sin importancia, en donde no tenga una razón de ser, en donde tengan una mayor preocupación de que algo salga mal, etc. Y hagan el ejercicio. Traten de no tener sus apoyos visuales cerca, porque entonces lo que va a pasar es, yo me voy a ir directamente a esto, ¿no? Escuchamos y vemos y sentimos historias, y entonces lo voy a leer y se va a oír mecanizado. Escriban un guión, divídanlo en actos, creen historias, colóquenlas en imágenes en todo su palacio mental, apréndanselo, practíquenlo más que aprendérselo, y después díganlo, suéltenlo, coméntenlo. Me preguntan, excelente, ¿alguna recomendación para hacerlo con speech de ventas? Sí, claro que sí. Recuerda que tú estás contando una historia. Cuando quieres vender,
Lo que quieres es contar una historia. Y hay 3 cosas importantes que necesitas cuando cuentas una historia. Uno, una estructura de actos. Los 3 actos, recuerda que son antecedentes, nudo y después conclusión o cierre. Los antecedentes es lo que sucede antes o cómo era la normalidad antes de que llegara tu producto. Es decir, las cosas iban bien. Nudo hasta que algo se rompe y entonces el cliente necesita tu producto y conclusión, cómo se resuelve la vida gracias a tu producto. Es así de simple y todos los productos se venden igual. Lo que tienes que hacer es justo eso. Piensa en un palacio mental y piensa en 3 actos. Empieza con 3 actos, algo súper sencillo. Primera habitación o primer piso o primer como lo quieras ver, puede ser un centro comercial, una tienda, puede ser el centro comercial donde tú visitas y estás o una tienda departamental, puede ser un sitio donde sea. Entonces, en la primera habitación lo que tú vas a poner son los antecedentes. ¿Cómo era la normalidad? Bueno, pues la normalidad yo la represento como paz, tranquilidad, no complicaciones. Puedo imaginarme, por ejemplo, una paloma blanca que es paz y tranquilidad. En donde una persona, por ejemplo, está leyendo un libro. ¿Sí? Está terminando de leer un libro, con los pies me lo imagino con los pies encima del escritorio o de la mesita y está leyendo con una paloma blanca aquí en el lomo. Eso es tu primer acto. Segundo acto, un libro terminado. El libro terminado y entonces ya que terminé yo mi libro, pues el problema que tengo es que necesito comprar otro libro. Punto. La resolución es una computadora abierta. ¿Ok? Con la página de Amazon. Entonces, ¿cómo cuentas la historia? Entras a la habitación, primer acto, veo a una persona, bueno, pues usted normalmente está en paz, está en tranquilidad, no hay ninguna problemática, hasta que pasas a la siguiente habitación, se le acaba su libro. Y entonces tiene usted un problema porque no puede salir a comprar un libro, porque la pandemia, porque la fregada, porque... Tercer acto, usted se mete a su página de internet y compra un libro. El chiste es que encuentres cuáles son los 3 actos y los desarrolles. Y después pongas imágenes. La imagen loca de la paloma, aquí representando la paz y el tipo echándola tranquilo, a gusto. Esa historia, esa parte, ese acto no se te va a olvidar nunca. ¿Ok? Y vas a representar la normalidad como eso, como una paloma blanca, tranquila y un tipo sin problemáticas. El chiste es que encuentres tú tus propias ideas, tus propias imágenes y las hagas más y más y más y más y más locas. ¿Ok? ¿Más preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios? Otra vez, acuérdense, nada más para cerrar porque no veo más preguntas. Para cerrar, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Las historias son eso, son simplemente cosas que recordamos. Y si nosotros servimos para acordarnos de las cosas que suceden en nuestra vida y utilizamos la memoria en nuestro favor, entonces vamos a ser muchísimo mejores. Y ahí está esta plática. Cuéntenme, exacto, sí. Hagan estos ejercicios, por favor. Véanlos, trátenlos, coméntenlos y chéquenlos. Y va a ser súper interesante escuchar cómo les fue. ¿Ok? Siguiente tarea para esta semana. Por favor, mándenlo en sus redes sociales, cópienlo, duplíquenlo, mándenlo. En LinkedIn va a estar 3 días nada más disponible y después van a tener que entrar a The Room. Les voy a poner otra vez la dirección para que entren, para que se inscriban. De verdad es una serie de materiales importantes en azulchiclamino.teachable.com. Ahí se inscriben a The Room. Sí, tiene un costo. Pero es completamente marginal si lo vemos de forma clara y sencilla. Así es que copien esto, cuenten a sus personas, a sus amigos, colegas, conocidos. Por favor, comenten en LinkedIn, mándenlo a sus redes sociales y ayúdenme a compartir este tipo de pláticas, charlas, conocimiento y muchas otras más. Pues ya estamos. Les agradezco que hoy nos veamos y nos vemos hasta el próximo jueves.
a ver qué se nos ocurre. Vamos a platicar sobre otras cosas y vamos a tener otra conferencia que va a ser de